A continuación vamos a tratar un tema de bastante importante en lo que se llama en este plan de introducción de los temas principales que necesitamos manejar para poder controlar nuestra planta manufactura. Eso es lo que se llama los sistemas de muestreo militar estándar. Los sistemas militar estándar nacieron por una necesidad, la necesidad de utilizar las probabilidades y estadísticas para medir o examinar cualquier lote de productos. Nació cuando te ves obligado a que si lo inspeccionas 100%, tendría que perderlo. Dentro de esos productos están productos electrónicos, productos que son explosivos. Durante la guerra se vio la necesidad de determinar un sistema de muestreo que no diera con la pérdida de los productos. Imagínense si produce un producto que para probarlo hay que perderlo, pues ahí estás obligado a utilizar un sistema de muestreo y que su precisión pueda garantizar al consumidor y a los que los venden en que está lo más certero posible a la realidad. El sistema militar estándar, los sistemas de muestreo, utilizando sistemas de probabilidad y estadística, son bastante complejos su utilización. Debido a su complejidad, hace que muchos usuarios de ellos violen reglas en su uso. Y es por tanto que encontramos una serie de tablas y uso muy deficiente en la industria. La industria que puede ser beneficiada con los sistemas de muestreo por a través de las tablas de militar estándar son todas las industrias en general. Está probado que puede ser tan eficiente o más que un sistema de inspección 100%. Las debilidades de las inspecciones 100% son mayores que las debilidades en la inspección por muestreo o sistemas de tablas de militar estándar. Estas tablas fueron desarrolladas por el Ejército de Estados Unidos a través de un equipo de ingenieros industriales, los cuales trabajaron asociados por un tiempo determinado para asegurar que las compañías aseguradoras aseguraran a los militares que volaban los aviones, debido a que había una incertidumbre de que si el artefacto podía explotar o no, y debido a esta tabla se le dio la garantía al piloto de que los equipos funcionaban tal y como estaban establecidos o daban las tablas de militar estándar. Cuando utilizamos los sistemas de militar estándar para examinar un lote o determinar la calidad de ciertos productos, estamos utilizando mecanismos que garantizan con mucha precisión. La complejidad de ellas va a que, por ejemplo, el analizar o conocer sobre sistemas de tabla interesaría, para el caso mío, estudiar un libro que pasa de 500 hojas solo de limitaciones y controles y pautas a tomar para poder utilizar una tabla de militar estándar. Los controles totales de calidad, examinaciones por tablas de militar estándar es bastante complejo, pero ya hoy por día hay tablas que si son desarrolladas por especialistas en tablas de muestreo pueden ser bastante eficientes en su industria. Si hacemos un estudio de su proceso, podemos establecer una tabla eficiente para ser utilizada permanentemente en esa industria. Con la diferencia de que si varían los procesos, había que hacer actualizaciones en estas tablas de muestreo o tener varias tablas de muestreo basadas en las circunstancias o los promedios variables de su negocio. Si lo queremos utilizar en una industria de ropa, por ejemplo, las tablas de muestreo son bastante eficientes. Son mucho más eficientes que las 100%. Está demostrado que la eficiencia sobrepasa el doble el utilizar tablas de muestreo. Ahora, para ser utilizadas tenemos que tener un control del proceso. ¿Qué es un control de proceso? Es saber los niveles de calidad del proceso y cuáles son los antecedentes del proceso. Un antecedente puede cambiar una condición para una tabla de muestreo. Un antecedente repetitivo de situaciones cambia las tablas de muestreo. O hay que hacer reajuste en la selección del tipo de tabla de muestreo. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de muestreo MLST 105D. Esta tabla comúnmente muchas personas les gusta. Primero porque es una tabla general
con ciertas debilidades si su proceso no está utilizado, no está estudiado. Es posible que cuando usted seleccione los grados de niveles de calidad, usted esté fuera de la selección. Por ejemplo, aquí hay varios niveles de calidad, desde 0.010, 0.015, 0.25 hasta 15.25. O sea, cuál es el nivel de calidad de su proceso es el que le va a decir en dónde usted va a calificar, en qué grado usted va a calificar para esa inspección. Para eso tendremos que hacer un estudio de su proceso. Una vez tenemos el estudio del proceso, podemos decir el proceso en el día tal, los pronósticos dicen que van a estar en tal característica, en tal condición de AQL o AOQL, que es el límite de calidad establecido de ese proceso. Si decimos que ese proceso, el especialista le dice que es de 1, pues ya el lunes usted va a utilizar la tabla 1 y le va a ser muy eficiente, con una garantía de seguridad de más de un 90% de estar preciso. Las probabilidades y estadísticas son utilizadas en meteorología, en los sistemas de mediciones del tiempo. Con frecuencia usted ve que dicen las posibilidades de lluvia en un determinado espacio de la Tierra va a ser de tanto por ciento. Si el meteorólogo o el sistema de medición utilizó las probabilidades basado en un historial de flujo de aire y flujos determinados, ciertas características, pues lo más posible es que eso suceda tal y como es. De que si dice el 99%, 95% de lluvia, usted vea la lluvia caer. Pero si las condiciones de análisis no fueron bien hechas por profesionales que conocen de esto, los resultados serían ¿el qué? Que se diga que va a llover y nunca llueve. Pues esa misma característica, ese mismo problema sucede en las industrias. ¿Qué podía pasar? Que si esas tablas de muestreo o los sistemas de inspección no son buenos, usted podía cometer el error o la industria cometer el error de examinar un lote de un contenedor. Imaginemos que nosotros estamos embarcando 4 contenedores semanales. Si inspeccionamos los 4 contenedores semanales, tendríamos que sacar toda la mercancía de ese contenedor y examinarla 100%. Examinar nada más los 4 contenedores de esta factoría sería bastante costoso y arriesgado. Segundo, estaríamos dañando parte de los productos que examinamos. Es por tanto, ya estamos obligados. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Que estoy encontrando es que la tabla de muestreo que están utilizando es una tabla fija y esa tabla no obedece a las condiciones del proceso. Por lo tanto, eso es lo que me dicen, que utilizan la tabla y más adelante el cliente le grita o le pone un complaint debido a que los productos no llegaron conforme a las especificaciones. Desde que establezcamos el sistema de muestreo por inspección basado en un criterio profesional de análisis de tabla, les aseguro que el 95% estaríamos siempre coincidiendo con la realidad. Y esto lo podemos garantizar. Actualmente la incertidumbre es la siguiente. Tenemos que examinar 4 contenedores semanales. Examinar esos contenedores, esos 4 contenedores de 40 pies, representa, según me estoy diciendo, que hay veces que han tratado de examinar parte porque tienen dudas. Significa un alto costo, una inspección 100%, aumenta los costos, daño de productos examinados, incertidumbre en el proceso. ¿Por qué no cambiarlo y asegurar que el sistema de inspección a través de la tabla de muestreo sea exacto? El costo de pagarle especialista, analista de procesos a través de probabilidades, adaptaciones de procesos a sistemas probabilísticos es más bajo que el intentar inspeccionar 100% un contenedor. Por lo tanto, ¿por qué no hacer esto? Imagínense ustedes, si tenemos duda de ese contenedor, el tener nosotros que sacar toda esta caja e inspeccionarla 100%. Y luego, ¿qué sería de este segundo contenedor? Cada contenedor tiene una condición de un proceso que podría ser diferente, porque los productos empacados en estos contenedores proveen de diferentes líneas de producción.
Y esas líneas de producción tienen características diferentes. En manufactura, las condiciones son todavía más problemáticas. En los procesos automáticos facilita el que usted tiene más control de un proceso con más facilidad. En manufactura depende de un volumen de personas, de supervisión, de las condiciones de entrenamiento, de grupos. Hay grupos mejor entrenados que otros y por lo tanto las variables de los procesos van a cambiar. La incertidumbre en las industrias manufactureras es grande, los costos son elevadísimos. Pues con un sistema de inspección por muestreo, bien podemos garantizar que cuando examinemos una muestra de esto basado en una tabla correctamente establecida, podemos garantizar que las muestras que sacamos son las correctas, que los niveles de inspección utilizados en esto, los niveles de inspección, el nivel de calidad de inspección, lo que se llama es Acceptable Quality Levels, sea el correcto para la situación especial de ese contenedor. Vamos a tener que sacamos las muestras y una vez inspeccionada la muestra, estas tablas tienen la garantía de que nos dicen con cuántas muestras defectuosas aceptamos y con cuántas muestras rechazamos. El problema también existe que muchos usuarios de esta tabla no saben de cómo procedieron esta tabla y debido a su debilidad de conocimiento o violan las reglas. Si una tabla establece que vamos a aceptar con 0 defecto y vamos a aceptar con un defecto o vamos a aceptar con 0 defectos y vamos a rechazar con un defecto y la tabla que se estableció antes del proceso fue esta, hay que cumplirlo. Significaría que una vez rechazado el lote habría que inspeccionarlo todo 100% y separar las piezas malas de las piezas buenas y luego establecer una estadística de cuál fue el margen de error del uso de la tabla. Esas estadísticas nos pueden utilizar para hacer ciertos ajustes en las tablas de probabilidad y estadística. Por ejemplo, una vez este contenedor fue rechazado, se va a inspeccionar 100% y una vez se inspecciona 100% se encontró que el 20% de los productos estaban defectuosos y un 80% aceptados. Mientras que los reflejos de la tabla dijo que había que rechazar, pero el rechazo se sucede porque hay un 20% de defecto. El cliente solo no acepta quizás un allowance de 2%. Significa que el producto fue bueno haberlo rechazado. Las tablas dieron con el trote. Pero esta información nos puede ayudar en el futuro para hacer ciertos ajustes de probabilidades. Las herramientas de probabilidades y estadísticas son bastante complicadas, pero que son muy útiles en las industrias. Estamos obligados a utilizar los sistemas de probabilidades y estadísticas en las industrias para asegurar reducir los costos y mejorar la eficiencia de los sistemas productivos. No podemos dejarnos vencer por el desconocimiento o la falta de personas capacitadas con los conocimientos de probabilidades y estadísticas y los conocimientos de sistemas de muestreo. Entonces, cuando tenemos esta condición que tenemos aquí, que inspeccionamos, podemos estudiar muchas cosas. Estas tablas de muestreo, en la complicación de ellas son alrededor de quizás algunas 100 a 200 tablas, que son las que más frecuentemente se usen. El utilizar una específica tabla y una sola tabla y tratar de hacer lo más simple su inspección, puede darle al trote de que lo que está haciendo puede ser en realidad nada. Está cometiendo riesgos y está poniendo en duda la utilización de una tabla de muestreo. Estas tablas de muestreo, dicen aquí, van desde 2 unidades hasta 8. Estas son tablas de muestreo especiales, la Military Standard 105D. Estas tablas van desde pocas unidades hasta muchas unidades. El tamaño de las muestras se establecen aquí. Al lado izquierdo de esta tabla podemos ver el tamaño de las muestras a tomar. Hay mucha confusión con los tamaños de las muestras. Cuando estemos trabajando en los procesos y veamos y tengamos que determinar cuál es el nivel de muestreo correcto,
Normalmente la gente tiene la confusión de que cree que mientras las muestras son más precisión sería de los resultados. Lamentablemente no es así. En la realidad de los casos no sucede. Lo que sucede es esto. Si hacemos un análisis de curvas, de las curvas de muestreo, vamos a encontrar esta situación. Tenemos aquí, a medida, vamos a graficar un sistema de tamaño de muestra y vamos a hacer el sistema BIOM, que es el sistema en el cual vamos a probar esa muestra cómo es eficiente y vamos a encontrar esta llamada curva. Es una curva con una inspección de muestra de ejemplo de 100